tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, como cada martes, como cada jueves, para analizar la actualidad. Y hoy queremos analizar la situación de un sector que es fundamental para la economía de Canarias, como es la construcción. Y qué mejor que hacerlo con el presidente de la patronal de los constructores, en este caso en la provincia tinerfeña, presidente de FEPECO, Óscar Izquierdo, que ya nos acompaña y a quien damos la bienvenida. Óscar, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. He estado preparando esta entrevista intentando buscar algunos datos, algunos indicadores para saber cómo está el sector de la construcción en la provincia tinerfeña. Podría haber buscado muchos más, pero he buscado, por ejemplo, las licencias de construcción que se están concediendo, el dinero público que se está gastando en impulsar obra pública, y también he mirado pues, el número de trabajadores que están cotizando en el sector de la construcción en estos momentos. En todos los casos se nota que hay unos datos que van mejorando después de esta crisis económica, pero seguimos todavía en el sector de la construcción o siguen muy lejos de los datos de antes de la crisis. ¿Qué quiere decir eso, Óscar? ¿Que todavía el sector no ha salido de la crisis o que se ha readaptado a una nueva situación económica y esto es lo que hay ahora mismo? Sí, no, lo que quiere decir es que todavía tenemos mucha más capacidad y potencialidad para volvernos a convertir en la base estructural del crecimiento y desarrollo sostenible de Canarias, ¿no? ¿Ustedes creen que hay margen para crecer? Sí, tenemos margen. Es más, a los datos de afiliación a la Seguridad Social al mes de octubre, si hacemos una traspolación pues, para los próximos años, para llegar al nivel óptimo de empleo en el sector de la construcción todavía necesitaríamos 4 años. O sea, que tenemos un margen de crecimiento muy importante en el sector de la construcción. ¿Pero es posible llegar a ese...? Sí, sin duda. Y además, ese límite que han puesto ustedes. Claro, sin duda. Y además es muy importante. ¿Por qué? Porque desde el momento en que el sector de la construcción, además a los hechos no tenemos que referir, empezó la crisis económica, se paró el sector de la construcción e inmediatamente se paralizaron todos los demás sectores económicos. Durante estos años de crisis hemos tenido en Canarias los mejores datos turísticos de toda la historia en cuanto a la recepción de turistas, la construcción de hoteles que se estaban dedicando al negocio turístico, y en cambio, junto a esas tasas enorme del crecimiento del turismo, también hemos mantenido igualmente las mayores tasas de desempleo de la historia de Canarias. Eso significa que el turismo, por mucho empleo que cree, no es capaz de generar una retroalimentación de los demás sectores económicos, cosa que sí hace el sector de la construcción, pero no solo aquí en Canarias, sino en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, cualquier gobierno que quiera reactivar de una manera rápida y segura la economía, lo primero que hace es actuar sobre el sector de la construcción. ¿Cómo? Sobre las infraestructuras. Por eso he mirado también los datos de obra pública. Bueno, la caída es espectacular realmente con los años de la crisis del dinero y a nivel general de todo el país, ¿no? El dinero que se gastaba en obra pública, pero también es verdad que si miramos los datos de los primeros años de la crisis, o poniéndonos por ejemplo en el año 2010 en Canarias, se habían destruido solo en 3 años de crisis, o menos de 3 años, 75.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, en Canarias digo, y habían cerrado 5.400 empresas. ¿No puede ser esto también un indicador de que quizás en aquel momento del boom inmobiliario el sector de la construcción también estaba viviendo por encima de sus posibilidades? Sí, efectivamente. Y además yo creo que fue una etapa que hizo mucho daño al sector de la construcción. ¿Por qué? Hizo mucho daño al sector de la construcción porque se incorporaron al sector de la construcción lo que yo llamo los advenedizos. Personas que, sin tener conocimientos técnicos ni profesionales de lo que es el sector de la construcción, que por cierto es un sector muy complicado para trabajar en él porque se necesitan unos conocimientos específicos muy importantes. Pues durante esos años se incorporaban pues muchísima gente que venía al sector de la construcción a ganar dinero rápido y fácil, ¿no? Y esos fueron los que crearon mayoritariamente la mala imagen del sector de la construcción, porque hicieron muchas chapuzas. Fueron, para entendernos una palabra muy canaria, fueron unos verdaderos canchanchanes. Hicieron mucho daño al propio sector, a la sociedad y a muchos ciudadanos. ¿Qué ha pasado? Que el sector de la construcción se ha modernizado. Hay nuevas técnicas, hay nuevos productos, hay nuevos métodos constructivos, y eso exige una nueva profesionalización del sector de la construcción. Por ejemplo, nosotros estamos detectando, la mayoría de las empresas en este momento ya están gerenciadas y dirigidas por la segunda generación. La segunda generación suelen ser personas, hombres y mujeres, porque tenemos ya en el aspecto gerencial una
casi mayoría de mujeres, es muy importante ese cambio en el sector de la construcción, pues esa segunda generación ya tiene una formación académica, técnica, profesional muy grande. Son personas que han hecho una carrera universitaria, son personas que han hecho varios máster. Entonces llegan a la empresa con otro tipo, con otra mentalidad, mucho más profesionalidad y con lo que uno puede ya gestionar un sector de la construcción mucho más moderno. Vamos a hablar de algunos asuntos de actualidad. Óscar, yo creo que hay una cuestión que me gustaría tratar con usted, que es una pregunta que siempre creo que es pertinente en este momento, porque pues hace algo más de un año se presentaba, y vamos a ver cómo lo presentaba, por ejemplo, el periódico El País, una ley que se consideraba muy importante para reactivar la economía, como la ley del suelo. Por ejemplo, si vemos este titular del País, Canarias rebaja su ley del suelo para atraer al ladrillo. Incluso en esa información del periódico del País auguraba usted que iba a haber un impacto positivo de esta ley en el sector de la construcción. Ahora que ya ha pasado un año, ¿tiene datos o tiene de algún modo constancia de que se ha producido ese impacto positivo de la ley del suelo? Sí. Nosotros, cuando yo dije eso, me basaba en unas variables que analizamos y que yo creo que son correctas, en el sentido de que cualquier cosa que mejorara lo que teníamos es mejor, porque teníamos un desbarajuste jurídico, una inflación de normas y leyes sobre el territorio y sobre el medio ambiente, que lo que hacía era que se contradecían y creaban una inseguridad jurídica para todos, para los empresarios, para los ciudadanos, para las administraciones. O sea, que cualquier cosa que se hiciera siempre iba a mejorar la situación anterior. ¿Cuál es la cuestión? Yo creo que la ley del suelo, mire, nosotros como Federación de la Construcción, y se lo digo porque yo firmé esas alegaciones, yo creo que fuimos de los que más alegaciones presentamos a la ley del suelo, porque creemos que era un instrumento que era necesario, pero que es mejorable. ¿Pero lo han notado? Y ahora voy a eso. ¿Cuál es el siguiente problema que hemos tenido? Que nos pasa igual que con las infraestructuras, o sea, en Canarias, en estos momentos adolecemos de una administración pública, tanto autonómica, insular como local, capaz de gestionar las normas que tenemos. O sea, tenemos unas normas que a lo mejor pueden ser muy buenas o mejorables, pero después no tenemos una administración eficiente, eficaz, que sea capaz de poner esas normas. O sea, podemos estar en el Parlamento de Canarias aprobando leyes todos los meses, pero si después no tenemos los medios para que unas administraciones eficientes y eficaces, de poco nos vale tener las mejores leyes del mundo. Entiendo, por tanto, que no lo están notando como deberían por culpa de la ineficiencia de las administraciones. Por culpa de la ineficiencia de las administraciones. Por ejemplo, nosotros hemos denunciado públicamente, porque además eso es así. Nosotros tenemos en este momento, hay muchos inversores que quieren en algunos municipios pues tener sus inversiones importantes, y esas inversiones no salen, no porque el empresario no quiera o el inversor no quiera, sino porque es que las oficinas técnicas de esos ayuntamientos son incapaces de sacar los proyectos para adelante, y ya se han ido inversiones de Tenerife. Vamos a hablar de inversiones que llegan, en este caso también, desde otras administraciones, como puede ser la Administración del Estado, pero en la que también juegan un papel importante las administraciones canarias. Me gustaría hablar de la ampliación de la terminal del aeropuerto Reina Sofía, que impulsa AENA, pero también me gustaría hacerlo con una última información también, más allá de todo lo que hemos hablado en las últimas horas, sobre este asunto que publicaba periódico Diario de Avisos. Coalición Canaria tuvo tiempo de sobra para frenar la terminal de AENA. Esta información que publicaba el compañero Moisés Grillo ayer en Diario de Avisos. Y bueno, teniendo en cuenta este último dato y teniendo en cuenta lo que usted ya conoce sobre este asunto, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre lo que ha ocurrido con la terminal del sur? Mire, nosotros tenemos todavía los folletos. En el año 94, fíjese si le estoy hablando de hace años, en FEPECO hicimos una campaña informativa sobre la necesidad de hacer 4 obras que eran importantes para la isla de Tenerife. Una nueva terminal en el aeropuerto de Tenerife Sur, una segunda pista, el muelle de Granadilla y el cierre de la línea insular. Ninguna obra está hecha, ninguna. Está terminada, no hecha, sino ni terminada. Ninguna. Y estoy hablando del año 94. Vamos a ver, mire. El muelle de Granadilla ya lo han inaugurado, han venido hasta ministros a inaugurarlo. Sí, pero el puerto no está terminado del todo, porque todavía falta. Pero, o sea, fíjese que desde el año 94, fíjese lo que hemos avanzado, que no se ha hecho nada. O sea, no se ha terminado nada. Mire, el aeropuerto de Tenerife Sur lo que demuestra es una falta de competencia de muchas personas y de muchas instituciones, empezando por ahí. Mire, vamos a ver. AENA ha despreciado sistemáticamente a Tenerife.
Y digo Tenerife, ¿por qué? Porque mire, el aeropuerto Tenerife Sur es uno de los más importantes de AENA, de todo el Estado. Está dentro de los 3 aeropuertos con más beneficios que le reporta. AENA tiene, si yo no recuerdo mal, me parece que son 41 aeropuertos en todo el Estado. Mire, la mayoría de los aeropuertos de AENA en la península son deficitarios tanto en cuanto al tráfico de personas como al tráfico de mercancías. Y esos aeropuertos se mantienen abiertos y se inyectan millonarias inversiones por cuestiones políticas. En Canarias, y concretamente en la isla de Tenerife, cosa que nos ha sucedido con la isla de Gran Canaria, cualquier inversión que se va a hacer en el aeropuerto de Tenerife Sur tiene todos los inconvenientes del mundo. Y con los mismos inconvenientes que pone AENA para decir que no hace falta una nueva terminal o no hace falta una segunda pista, con esos mismos argumentos deberían de cerrarse la mayoría de los aeropuertos de la península y dejar nada más que 6, porque serían los rentables, empezando por eso. Y en segundo lugar, mire, la terminal del aeropuerto del sur es cochambrosa, no tiene otra definición, es una terminal cochambrosa. Y la primera impresión y la última que se lleva una persona que venga por avión de Tenerife es la terminal, y esa es la que se queda. Y aquí el gobierno de Canarias y el Cabildo pueden hacer todas las campañas de promoción exterior que quieran y se pueden ganar todos los premios con los vídeos que hacen de Tenerife, que son preciosos. Pero si la primera impresión y la última que se llevan es de una terminal cochambrosa, me parece que poco estamos ganando para Tenerife. Pero eso, ¿podemos señalar solo o únicamente al gobierno del Estado de esta situación? No. Una parte es AENA y otra parte es la situación de las autoridades de la isla, que han sido muy condescendientes, ¿no? O sea, han dejado de hacer su función de exigir a AENA lo que verdaderamente Tenerife le corresponde, porque aquí no vale ahora llegar y decir, no, es que AENA nos ha presentado a última hora. Mire, los proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Los proyectos han tenido que haber reuniones en estos últimos años. Se ha tenido que haber tenido más fortaleza, más contundencia por parte del Cabildo de Tenerife para defender lo de la terminal. Y le voy a decir una cosa. Nosotros nos hemos quedado solos, FEPECO, desde el año 94. Nos hemos quedado solos, junto con los alcaldes del sur, porque hay que decirlo, porque si digo otra cosa no sería verdad. FEPECO, junto con el alcalde de Adeje, con el alcalde de Arona y con el alcalde de Guía de Isora, nos hemos quedado solos defendiendo la necesidad de una segunda pista en el aeropuerto del sur. ¿Por qué? Porque, mire, la segunda pista no se puede negar por cuestiones estadísticas. Nosotros pedimos la segunda pista como una inversión estratégica para la isla de Tenerife y para asegurarnos la conectividad de un destino que es uno de los más importantes, no de España, sino del mundo, en cuanto al turismo y en cuanto a lo que nosotros necesitamos para asegurarnos un futuro y un futuro para las nuevas generaciones. Y en esa segunda pista solamente nos hemos quedado FEPECO con los alcaldes del sur, porque todo el mundo nos ha dicho continuamente, no, hombre, no, mejor es no hablar de la segunda pista para conseguir la terminal. Pues mire, no tenemos ni la segunda pista ni la terminal. Lo cierto es que no tenemos, eso le iba a decir, ni la segunda pista ni la terminal. Usted es crítico, es una persona bastante crítica desde que ha llegado a la presidencia de FEPECO en general con las actitudes o las actuaciones de las administraciones públicas. Hoy, o reciente, lo último que le he leído es un comunicado que sale desde FEPECO acusando al Cabildo de indolencia e incompetencia por demora en el circuito del motor de Tenerife, que es otra de las grandes reivindicaciones que tiene FEPECO. Claro. Es que, perdone que interrumpe. Sí. Vamos a ver, llevamos 35 años esperando que se construya ese circuito motor. Ese circuito motor es importantísimo, porque mire... Pero es que a mí me llama la atención, se lo digo, porque yo entiendo, es más fácil comprender el debate que ha existido entre los que están en contra del circuito del motor y los que están a favor. Pero es que yo al Cabildo y a la administración pública la he visto siempre a favor del circuito del motor, igual que ustedes. Entonces me cuesta más entender que al final ustedes acaben criticando al Cabildo cuando supuestamente están en la misma... O por lo menos eso da a entender el Cabildo. Nosotros lo que decimos es, yo creo que la verdad. Vamos a ver. Si llevamos 35 años para sacar un proyecto que es vital para Tenerife, porque mire, un circuito de motor es una imagen exterior importantísima, trae mucha riqueza social a la isla, porque trae muchas inversiones a la isla, un circuito del motor. Y que estemos 35 años para sacar un proyecto que todavía no está, porque lo único que se ha hecho con el circuito de motor es sacarse una foto y poner la primera piedra.
Eso le sí, iba a decir que la foto sí está. eso sí se hace muy bien. Eso parece que en Tenerife se sabe hacer muy bien. Hacer rueda de prensa, presentar infografía, encargar estudios, preparar proyectos. Eso se hace de maravilla en Tenerife. Eso es la teoría. Eso es el mundo virtual donde viven muchos políticos en la isla. Lo que necesitamos en Tenerife son obras. Lo que necesitamos en Tenerife es que se ejecuten las obras. Lo que necesitamos en Tenerife es que se hagan proyectos. Porque mire, ahora mismo se va a firmar el convenio de carretera. Si se firma, porque eso es otra, que no se sabe todavía si se va a firmar. Pero es que si se firma hoy el convenio de carretera, la primera cuantía que va a salir va a ser para la carretera de la aldea. Y no pasa nada porque sea por la carretera aldea. Pero es que el problema está que en Tenerife no tenemos los proyectos. Ese es el problema. Y la segunda obra que se va a financiar es una obra también de Gran Canaria porque también tiene el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si en Tenerife nos dedicamos a perder el tiempo, y lo vuelvo a repetir, a perder el tiempo con ocurrencias, es lo que nos está pasando. En Tenerife hay que dejar las ocurrencias y ponernos a trabajar. Sin embargo, Óscar, la verdad es que si uno repasa un poco el día a día de la actualidad, al final nosotros no nos queda otra que estar pendientes de la actualidad, nos encontramos con que detrás o al lado de ese discurso de FEPECO, ese discurso crítico que tiene usted, que hoy está diciendo en esta entrevista, sin embargo, no encontramos a otros agentes económicos. Por ejemplo, usted es vicepresidente de la COE, no se escucha a la COE, no se escucha a Sotel, no se escucha a la Cámara de Comercio, no se escucha a otros representantes de otros colectivos con ese discurso crítico. ¿No tiene la sensación de que se ha quedado solo? ¿O por qué se produce esa situación? Yo creo que, desde luego, solo no estoy porque tengo, por lo menos así me lo manifiestan continuamente, el apoyo mayoritario de, por lo menos, de los empresarios del sector de la construcción y de empresarios de otros sectores que así nos lo manifiestan continuamente. Porque es que muchos empresarios de otros sectores van a FEPECO para que nosotros también, y muchas veces le tenemos que decir, mira, nosotros somos de nuestro ámbito de actuación en la construcción, yo no puedo, porque también entro en competitividad con otras organizaciones, no puedo. Eso nos está pasando. O sea, que los empresarios quieren tener una voz. Mire, los empresarios se tienen que dedicar a trabajar y tienen que sacar sus empresas para adelante. Y las organizaciones empresariales estamos para lo que está haciendo FEPECO, para levantar la voz, para darle importancia a la sociedad civil. Y le voy a decir una cosa. Yo vengo repitiendo desde hace ya bastantes meses y hablo del silencio sonoro en Tenerife. El silencio sonoro me refiero que hay entidades, organizaciones, personas con relevancia social que están muy calladas. El motivo de por qué estén calladas cada uno lo sabrá. Cada uno sabrá por qué no habla. Pero yo creo que mi responsabilidad como presidente de FEPECO tiene que ser levantar la voz y pedir lo que necesitamos para el sector. Claro, porque muchas veces se me echan cara por parte de algunos políticos. No, es que Óscar Izquierdo protesta tanto porque lo que quiere es obras. Claro. Yo le iba a preguntar que si usted está teniendo esta actitud crítica porque quiere dar un paso hacia la política. No, eso es otra cuestión que reiteradamente algunos políticos están diciendo por ahí. Oye, porque que quiera obras, usted es el presidente del sector de la construcción. Claro, es normal. Pero ¿va usted a dar un salto a la política? No, vamos a ver, mire, eso es una falacia que llevan también hace meses algunos políticos de una manera muy interesada, diciendo que yo tengo interés en participar en la política. Mire, cuando esos políticos que están diciendo eso, dicen eso, cuando yo estuve en política ellos estaban estudiando la EGB, o sea que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Ya yo estuve en política y fue una etapa de mi vida y creo que fue una etapa muy bonita. Estuve con Fernando Fernández, el presidente de gobierno, con Vicente Álvarez también, y creo, Lorenzo Larte también, y creo que fue una etapa muy bonita de mi vida. Pero cuando yo estaba ahí ya trabajando y eso, pues estos chicos, porque son así, estaban estudiando la EGB, si estaban estudiando en esa época la EGB. Y parece que quieren dar la intención como que yo todo lo que hago lo hago por la... Mire, yo llevo en FEPECO casi 30 años, más de media vida la llevo en FEPECO. Y si hubiera querido dar paso en política, lo podía haber dado hace muchos años también. No tengo ningún interés. Mi objetivo es seguir defendiendo lo que estoy defendiendo porque para eso me han elegido como presidente de FEPECO. No le vamos a ver en un cartel electoral, por tanto, en las próximas elecciones. También es verdad, se lo quiero decir para no mentirlo, que yo me hago responsable de lo que pasa hoy. Porque, desgraciadamente, yo no sé lo que me va a pasar mañana ni dentro de unos meses. Bueno, acaba de abrir usted la puerta a esa posibilidad, cuidado. Entonces, al final no sé con qué respuesta quedarme, pero sí que me gustaría analizar con usted un asunto que también ha salido publicado, porque tampoco llego a comprender si es bueno o no para la isla y qué piensan ustedes de todo esto. Vamos a ver este titular también reciente de Tenerife Ahora. El Cabildo de Tenerife ratifica que no permitirá más extracciones de áridos
en los barrancos de Güímar. Y le quiero preguntar por esto porque ustedes, por otra parte, han dicho que necesitamos, o Tenerife necesita, áridos. Claro, si no se sacan áridos de los barrancos de Güímar, que legalmente ese suelo sigue siendo un suelo extractivo, un suelo minero y un suelo extractivo, ¿de dónde vamos a sacar los áridos? ¿A usted qué le parece esta postura del Cabildo? Tenemos un problema gravísimo. Vamos a ver, en Tenerife nos hacen falta áridos. Nos hacen falta áridos que tengan el marcado CE, que son los que garantizan una obra con total seguridad. En este momento, una parte muy importante de los áridos que se están utilizando en las obras provienen de las plantas de reciclaje, de machaqueo y reciclaje. Esos áridos no cuentan en muchos casos con el marcado CE, ni esos áridos se pueden utilizar para un tipo de obras determinadas. Por lo tanto, nosotros venimos desde hace tiempo alertando sobre esa situación, y lo que nos pasa con el aeropuerto, lo que nos pasa con el circuito del motor, nos pasa también con los áridos. O sea, la administración, tanto el gobierno autonómico como el Cabildo, han sido incapaces de buscar una solución a este tema. Ahora últimamente parece que van a cambiar los ámbitos extractivos, que es fundamental. Pero mire, nosotros en Tenerife lo que tenemos que tener es unas zonas extractivas de árido con el fin de controlar bien su extracción y que se cumplan con toda la normativa. Y eso es lo que tenemos que conseguir, porque nos tenemos que asegurar que las obras se hagan con todas las garantías para que no tener problemas dentro de unos años. Pero de algún lado hay que seguir sacando el árido. Efectivamente, pero de donde se tenga que sacar serán ámbitos extractivos muy controlados para que se saquen con todas las garantías medioambientales posibles. Porque mire, vamos a ver, no se puede buscar una contraposición entre construcción y territorio. Hay que buscar una simbiosis. En muchas partes del mundo la construcción está de tal manera incluida en el territorio que es que ni se nota. Y eso es lo que tenemos que conseguir aquí. Es muy interesante eso que ha dicho, al fin y al cabo también lo que plantea la necesidad de que los áridos se extraigan pues dentro de un control que además está marcado. Efectivamente, y tiene que ser así, por la legislación. Pero por varios motivos. Primero, por la seguridad de las obras, y segundo, por el respeto al territorio. Usted, lo decía antes, lleva 30 años en FEPECO. O sea, que lleva en FEPECO desde casi prácticamente toda la vida. Casi toda la vida. Ha estado al lado de una figura como Antonio Plasencia, que ha sido presidente de FEPECO durante muchos años, y hablando de los barrancos de Güímar, a mí me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre el hecho de que una persona que ha representado a los constructores durante tantos años haya terminado condenada por las extracciones ilegales de Güímar y condenado también en primera instancia de momento por el caso de las Teresitas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo mi opinión sobre el tema de lo de Güímar, lo que le puedo decir es una cosa, que cuando se estaban extrayendo los áridos de Güímar, no se extraían a escondidas de la gente. O sea, los áridos de Güímar se extraían a todas horas, y todas las administraciones lo sabían. Lo sabía el gobierno de Canarias, lo sabía el Cabildo, lo sabía el ayuntamiento, y muchas obras públicas, muchas no, todas las obras públicas que se hicieron en Tenerife, municipales, insulares y autonómicas, se hicieron con áridos de Güímar. O sea, que aquí parece que todo el mundo ha mirado para otro lado. O sea, cuidado, que durante muchísimos años los áridos se extrajeron y entre otras cosas, aparte de para la iniciativa privada, se utilizaron para la obra pública. Y eso lo sabían las administraciones. En eso estamos de acuerdo, pero yo le preguntaba, le voy a ser más concreto con la pregunta. Sí. ¿Ha sido perjudicial para FEPECO tener a un presidente que con el paso de los años se ha demostrado que era una persona que ha sido condenada, insisto, por delitos vinculados con la corrupción en el caso de las Teresitas y también vinculados con la protección al territorio en el caso de los áridos? No, mire, yo a lo mejor puede parecer que a lo mejor no es oportuno, pero lo tengo que decir. Mire, Antonio Plasencia ha sido un gran presidente de FEPECO. ¿Usted lo sigue pensando a día de hoy? Sí, por supuesto. Ha sido un gran presidente de FEPECO y eso no se lo puede quitar nadie. En su día revitalizó la federación como nunca, y eso es una realidad así. Y también ha sido un empresario que durante muchos años ha creado muchos puestos de trabajo, ha creado mucha riqueza social, y eso tampoco se lo puede quitar nadie. Y yo creo que se merece un reconocimiento por su capacidad empresarial. Pues Óscar Izquierdo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos que poner ya punto final, ya me están tirando las orejas en realización, pero me voy a ir con un ruego. Me pasó el pasado martes, porque tuvimos aquí en esta misma mesa a Miguel Becerra, que es el director de movilidad del Cabildo de Tenerife. Y como usted, y desde FEPECO, como representante de FEPECO, son muy críticos también con la situación de la movilidad y de las carreteras en la isla. Y como aquí estuvo usted, como también estuvo Miguel Becerra en un programa especial que hicimos en esta casa para hablar de este asunto, y queremos repetirlo porque creo que lo importante
ese programa, no es solo ese programa, sino que pasado un tiempo prudencial, 6 o 8 meses, y antes de las elecciones, que creo que es importante, se repita ese programa para hacer balance de lo que ha pasado en este tiempo y de si ha pasado algo desde que lo hicimos. ¿Podemos contar con usted? Encantado. Pues le tomo por la palabra y la apuntamos ya para la lista. Óscar Izquierdo, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, hoy ha estado con nosotros en Mírame Televisión para hablar de asuntos de actualidad, para contestar a todas nuestras preguntas y para, eso sí, como siempre, mantener ese discurso crítico que le caracteriza. Nosotros nos despedimos, volvemos la próxima semana, como siempre, con más actualidad. Que pasen un feliz fin de semana.